Muy buenos días, tengan todos ustedes y como siempre, pues a esta hora un saludo muy cordial para todas aquellas personas que nos siguen a través de nuestro canal comunitario. Aquí nuevamente estamos con ustedes acompañándolos en esta Semana Santa, Martes Santo, en medio de estas circunstancias propias de la cuarentena, pero también haciendo lo posible para estar con ustedes allá desde sus hogares con este especial que estamos haciendo en nuestra parroquia con motivo de la Semana Santa. Entonces, de una vez agradecimientos muy especiales a nuestro canal comunitario que hace posible que esta transmisión llegue hasta todos y cada uno de ustedes. Pues en este día estamos acá y nos acompaña nuestro seminarista Carlos. Muy buenos días y también bienvenido a este espacio que la parroquia pues está generando durante este tiempo santo. Qué bueno es entonces poder compartir también estos días santos de una manera diferente, y qué bueno aceptar también la invitación en este día que nos hacen para compartir también el Evangelio, que es una manera también de nosotros celebrar y acercarnos a estos días de la pasión del Señor, de la pasión, muerte y resurrección que celebraremos durante toda la Semana Santa. Entonces es también vivir este encuentro con la palabra de Dios, de manera que pueda también quedar esa semilla sembrada en nuestros corazones. Claro, Carlos, qué bueno. Pues nosotros normalmente cuando celebramos la Semana Santa, pues estamos muy metidos en la parte litúrgica y a veces estos espacios es difícil tenerlos, pero bueno, hoy damos gracias a Dios porque también es una posibilidad a través de todos los medios de comunicación de poder estar en contacto con las personas que sabemos que nos siguen fielmente. Bueno, Martes Santo, en estos días hemos tenido estos especiales acerca del Domingo de Ramos, el valor, el significado. Ayer Lunes Santo, sobre el valor de la amistad. Allá estaba Jesús, recordemos, en la casa de Betania con sus amigos Marta, María y su amigo Lázaro, digamos haciendo como una especie de pausa en ese camino que Jesús iba a tener hacia Jerusalén. Recordemos que Betania es conocida como la casa de la amistad, en donde Jesús llegó ahí a hacer una pequeña pausa, a prepararse, a disponerse. Escuchamos lo que fue la unción en Betania y ese signo tan hermoso que representa como esa preparación a la muerte de Jesucristo, porque recordemos que era un rito propio de los judíos de ungir a las personas que ya habían fallecido con ungüentos, con aromas y prepararlos para la sepultura. Entonces, ayer reflexionamos sobre ese valor de la familia, sobre ese valor de la amistad, sobre el valor del descanso también, de saber descansar, pero también sobre que nunca podemos perder el horizonte de nuestra tarea y de nuestra misión, porque Jesucristo, a pesar de todo, siempre tuvo muy claro cuál era su tarea y cuál era su misión. Pues hoy damos un paso más, Martes Santo. Hoy ya lo vamos a escuchar a continuación en el Evangelio. Nos aprestamos ya a entrar más directamente en este misterio de lo que es el Tríduo Pascual. Este Evangelio ya nos va a poner propiamente en medio de la última cena con ese acontecimiento especial que es el que queremos compartir con todos ustedes. Entonces, ¿qué tal, Carlos, si procedemos a leer la palabra de Dios para que nos contextualicemos y a partir de allí hagamos nuestra reflexión? El Evangelio para este día está tomado del Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, en los versículos 21 y siguientes. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, pero no sabían de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para averiguarse por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería.
Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con ustedes. Me buscarán, pero lo que dije a los judíos se lo digo ahora a ustedes. Donde yo voy, no pueden venir ustedes. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy no puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿Con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes que me haya negado 3 veces. Palabra del Señor. Para nosotros los sacerdotes que tenemos ese contacto diario con la palabra de Dios, cuando nos acercamos a textos tan bellos, tan profundos, tan duros al mismo tiempo, nos surgen una cantidad de ideas y muchos puntos para reflexionar. Y es diferente. No sé si a vos te pasa, Carlos, cuando uno lee el Evangelio es diferente a cuando uno lo escucha, porque uno se va generando la imagen de los acontecimientos y trata de ponerse como en la situación de los personajes. Me ocurre a mí pensar, ¿qué estaría sintiendo Jesús en ese momento de la última cena? Porque esa última cena, cuando uno se detiene a leerla en cualquiera de los evangelios, es un momento impactante en la vida de Jesús. Ya lo vamos a contemplar y lo vamos a meditar más el Jueves Santo, que es el texto pues propio de la última cena, pero en estos días miramos hoy propiamente, tendríamos que hablar de la traición de Judas, ¿cierto? Pero no puede pasar desapercibido también los últimos versículos que nos hablan de la traición de Pedro, del sentimiento que tiene, pero en realidad de lo que va a realizar más adelante. Entonces, adelante, hagamos una construcción sencilla de qué podemos compartir con nuestra gente acerca de este día. ¿Qué quisieras tú resaltar de este texto? Ya usted, Padre, lo decía ahorita, es que a veces nosotros muchas veces hemos escuchado este mismo texto en cada Semana Santa, que lo vamos contemplando, acercándonos a él. Y como sabemos, pues la palabra de Dios es muy rica en ese sentido, y cada vez que lo escuchamos pues nos va a generar distintos puntos de reflexión, distintas meditaciones. Y es por eso entonces que una de las que hoy me quisiera centrar es precisamente en esa figura de Judas Iscariote, cuando nos narra la acción de que sale de allí, de ese encuentro con Jesús, y es ese abandono que le hace entonces, después también de que Judas mismo pues había tenido algunas circunstancias y estaba pensando también en cómo traicionarlo. Y es pensar también antes de esto en ese contexto, que como ya nos lo expresaba el Padre, pues se da todo dentro de la última cena, que el Evangelio de San Juan nos presentará pues en varios capítulos, y que hoy, martes santo, pues nos detenemos en este especial. Y es ahí entonces donde Judas Iscariote, ya embargado por un montón de sentimientos, de deseo de entregar a Jesús, de ese también negocio que mañana miércoles nos lo narrará el Evangelio, pues es también entonces esa oportunidad también de nosotros para traer a nuestra vida este Evangelio y mirar esas ocasiones en las que nosotros también quizás hemos abandonado a Jesús, que si bien nosotros diariamente contemplamos su grandeza, sus bondades, todos los regalos que Él nos da, pues nosotros humanamente también sentimos ese deseo en ocasiones de abandonar a Jesús. Y aunque quizás digamos que no lo hacemos, pues a veces quizás sin darnos cuenta o por dejarnos llevar por otros sentimientos, lo hacemos. Y en primer momento entonces podemos decir que a veces los domingos, sabemos que es un día de descanso, que mucha gente labora en semana, y el domingo a veces lo tomamos
para ir a un lugar a descansar, para compartir en familia. Y una de las cosas que podemos hacer es dejar la Eucaristía o para el último momento, o decir que mejor voy a hacer otras cosas y no ir a la Eucaristía. Es un primer momento en que nosotros nos podemos ir alejando de Jesús, de ese encuentro, de ese amor que Él tiene con nosotros. Un segundo momento es a veces también que nosotros podemos caer en algo que comúnmente solemos llamar como rutina, y es que nos vamos acostumbrando a las cosas de Dios. Venimos a misa cada 8 días, frecuentamos los sacramentos esporádicamente, y a veces lo vamos haciendo más por una costumbre que realmente por algo que nos nace de nuestro corazón. Entonces, qué bueno sería que, partiendo también de este texto del Evangelio, pues podamos nosotros también renovar nuestro espíritu, nuestro corazón, para que pasemos de esa costumbre a celebrar más todo con amor y desde nuestro corazón. Claro está, y me uno a lo que tú dices, Carlos, porque es bueno hacer un comparativo entre lo que fue la vida de Jesús con sus apóstoles, con sus 12 apóstoles, y lo que es nuestra vida y nuestra relación con Dios. Nos dice el Evangelio de San Marcos que cuando Jesús eligió a los 12 apóstoles, los llamó para que estuvieran con Él. Y fueron 3 años, y eso es lo bonito de Jesús como maestro, que fue un maestro diferente, que en aquel tiempo pues las personas buscaban al mejor maestro, al que más importante fuera, al que más conocimiento tuviese, pero Jesús viene a cambiar su forma de enseñar. Él elige a sus discípulos, y eso es lo bello, que Él no elige a los mejores, a los más sabios, sino a hombres comunes del pueblo, pescadores, muchos de ellos ignorantes. Y lo bello del proceso pedagógico del Evangelio es que los fue formando, les fue mostrando, les fue enseñando. Casualmente en estos últimos días de Cuaresma escuchábamos cómo Jesús aprovechaba cada comentario y cada acción de los apóstoles para darles enseñanzas de valor, sobre el valor de la fe, sobre el valor del servicio, sobre el valor del perdón, sobre el valor de quién es el más importante, el que se hace el más humilde, el que se hace servidor de los demás. Pero entonces cuando uno lee un texto como estos, en los cuales pues Judas ya tiene esa intención de entregar a Jesús, vienen una cantidad de preguntas y uno dice, hombre, ¿y no estuvieron con Jesús? ¿No fueron testigos de sus palabras, de sus milagros, de sus signos, de sus prodigios? ¿Y por qué aún no habían comprendido qué tipo de rey era Jesús, qué tipo de Mesías era Jesús? Hay muchas teorías acerca de por qué Judas terminó entregando a Jesús. Una de ellas dice que es porque así estaba predestinado, que esa era la tarea de Judas, ser el traidor de Jesús. Pero ¿dónde queda la libertad de la persona? Es bien llamativo porque hay una parte en el texto de hoy que Jesús le dice a Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y hay un autor de la iglesia que dice que esa fue la última oportunidad de Jesús para con Judas, para que él se arrepintiera de lo que ya estaba pensando hacer. Entonces es el valor de la libertad humana. ¿Cuántas veces nosotros, tú lo decías, nos decimos ser buenos, muy buenos católicos, muy buenos creyentes, excelentes esposos, esposas, muy buenos hijos, buenos padres de familia, pero se presenta la tentación, se presenta la oportunidad de traicionar a Jesús, y ahí es donde se pone a prueba nuestro verdadero valor, la profundidad de nuestra fe, el qué estamos esperando nosotros de Dios. Judas estaba esperando de Jesús que fuera un rey guerrero, que llegara a liberar a Jerusalén y a Israel de la tiranía de los romanos. Incluso hay un autor que dice que Judas quiso entregar a Jesús para que en medio de la prueba y del dolor y el maltrato, él mostrara todo su poder como Mesías y que milagrosamente acabara con todo mundo, que eso sería como presionarlo para que él se lanzara por fin a declararse como el rey de los judíos. Entonces, tantas intenciones, tantas teorías, pero aquí lo que nosotros vemos es que Jesús y Dios tiene un plan que es más amplio que todas las teorías humanas, porque el plan de Jesús y el plan de Dios era la salvación de toda la humanidad. Y por eso, con Judas o sin Judas, igualmente Jesús hubiera entregado su vida libremente por amor en la cruz,
para la salvación de todos nosotros. Pero en este día, este texto nos tiene que llevar a preguntarnos sobre cuál es el valor de nuestra fe y sobre cuáles son nuestras seguridades y qué es lo que nosotros estamos esperando de Dios. Porque todo hay que decirlo, muchos a veces abusamos de Dios o lo buscamos solo cuando necesitamos, solo cuando me llega la enfermedad, solo cuando me llegan las dificultades, la pobreza, cuando pierdo el trabajo. Entonces, ahí es cuando se prueba nuestra fe. Nosotros deberíamos ser los mismos, como dice la palabra de Dios, es que en la alegría, cuando estemos contentos, cuando estemos tristes, en la vida, en la muerte, en todo momento, hay que darle gracias a Dios. Y no puede pasar desapercibido tampoco las últimas líneas de lo que decíamos. Simón Pedro en ese primer momento, escuchando las palabras de Jesús, Simón Pedro le dice a Jesús, es que yo también tendré que entregar la vida por ti, o también me sacrificaría contigo. Y llega precisamente las palabras de Jesús, pues que le anuncia anticipadamente que también lo va a traicionar. Entonces, uno queda así como pensativo, si eso fueron los apóstoles, los discípulos, porque en realidad lo vamos a contemplar en estos días, solamente las mujeres, que eran supuestamente las menos valientes, y el más joven, Juan, fueron los únicos valientes que estuvieron con Jesús en todo su camino de cruz, en su muerte en cruz, y los otros estaban escondidos por miedo. Yo sé, a todos nos da miedo, humanamente hablando, ¿cierto? Pero cuando tenemos miedo es porque nuestra fe es débil, porque no estamos seguros de lo que somos, ni porque no sentimos realmente esa presencia de ese Dios que nos cuida, que nos ama, y repito, que tiene un plan que es más grande que nosotros y que no alcanzamos a ver y a contemplar. En ese sentido recordaba que hace unos días leía el libro de Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI, y ahí nos explicaba un poco toda esa trascendencia, y quisiera remitirme más a uno de los momentos donde confiesa su fe en Jesús, que nos lo narran en los evangelios, que después de esa confesión donde le dice Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús le encomienda y le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y es quizás esos momentos en los que nosotros humanamente a veces nos quedamos de lo bueno, de la estabilidad, de incluso la comodidad, pero cuando, como dice el Padre, nos llegan esos momentos de pruebas, podemos nosotros decaer e inclusive cambiar nuestra idea, nuestros principios que tenemos. Y es por eso entonces también que mirar esa figura de Pedro nos lleva a nosotros también a evaluarnos cómo estamos nosotros, cómo está esa fe en Jesús. Y es también mirar que a pesar de las circunstancias, Pedro, después de la resurrección, como ya lo escucharemos y lo ha anunciado Jesús hoy, lo niega 3 veces, pero después de la resurrección, 3 veces también renueva esa confesión de amor a Jesús. Y es ahí donde Jesús nuevamente le dice, pastorea mis ovejas. Entonces es que descubramos también en esas dificultades el rostro de Jesús, que lo miremos también en esos momentos difíciles, y que miremos sobre todo esa humanidad que tenía cada uno de los apóstoles, y en manera especial Pedro, también cuando en un momento Jesús le dice, el Hijo del Hombre debe morir, debe ser entregado en manos de los sacerdotes, y Pedro, pensando también en esos actos grandes que se creía que Jesús iba a realizar, pues le dice, eso no te sucede, lejos de ti de que te pase. Y es ahí donde mismo Jesús lo reprende, porque Jesús sabe cuál era la misión que tenía que realizar. Entonces es también nosotros reconocer que Jesús pues nos da muchas cosas, nos da la vida, la familia y todo, pero que también nos pone a veces momentos de prueba para que nosotros reafirmemos nuestra fe en Él y que nos evaluemos también interiormente en cómo estamos nosotros en frente a Él, y que sea hasta también entonces la oportunidad de estos días santos para que nos acerquemos cada día más a Él y renovemos también nuestra fe en Él. Bueno, Carlos, vamos llegando al final pues de este espacio, y yo quisiera ir cerrando con 2 ideas
basándome en lo que tú también estás compartiendo. Lo primero es recordando una frase del Papa Francisco. Dios no se cansa de perdonar, nosotros sí nos cansamos de pedir perdón. Y eso es lo bello de Dios. Y ya lo mencionabas tú con el ejemplo de Simón Pedro y la diferencia con Judas. Judas se terminó ahorcando, o sea, entró en desesperación. Él seguramente sintió, nos dice el texto, que se arrepintió de lo que había hecho de vender a Jesús por 30 monedas, pero él no comprendió la misericordia de Dios y por eso terminó acabando con su vida. Mientras que Simón Pedro sí comprendió la misericordia y el amor de Dios. Ya mencionabas tú un texto que encontramos en el último capítulo del Evangelio de San Juan, donde Jesús resucitado ya le dice a Pedro y le pregunta 3 veces si lo quieres, si me amas, y lo perdona y le confía nuevamente la tarea de su iglesia. Ese es Dios. Un Dios que no se cansa de amar, y ojalá que eso a nosotros nunca se nos olvide, que a pesar de nuestros pecados y de nuestros errores, Dios nos ama, que seremos más felices en la medida en que vivamos en comunión con Dios, en que busquemos su gracia, su amor, su reconciliación. Y un detalle que no se nos puede escapar, que tú lo mencionaste antes de empezar esta grabación, es lo que dice Juan, cuando Judas salió de la última cena, con esa tarea de ir a entregar a Jesús, dice el texto de San Juan, era de noche, ¿sí? Y era de noche para la vida de Judas, ¿cierto? Porque él ya no veía claro, todo era oscuridad, la maldad se había apoderado de su corazón. Pensemos en cuántas personas que de repente nos están viendo, que sienten también esa oscuridad en el corazón, porque no se atreven a cambiar, porque no se atreven a buscar el amor y la reconciliación, porque no se atreven a dar un paso para buscar a Dios. Yo sé, todos hemos tenido, como decía Santa Teresa, esas noches oscuras, pero recordemos que Dios es amor, Dios es luz, Dios viene a iluminar nuestra vida y nuestro corazón, entonces que nunca falte la esperanza, la fe y el amor en nuestra vida y en nuestro corazón. Bueno, Carlos, agradecerte también por estar compartiendo con nosotros en estas circunstancias, pues los seminaristas normalmente están prestando sus servicios pastorales en estas parroquias de la diócesis o en otras diócesis externamente, pero hoy, o mejor esta semana, hemos contado, por gracia de Dios, con la presencia de nuestros 4 seminaristas, y hemos estado muy activos en las redes, en el canal, en la misma emisora. Entonces agradecerte también por tu presencia aquí en medio de esta comunidad. Gracias a usted, Padre, y al canal por la oportunidad que nos da entonces de encontrarnos en un espacio diferente, como lo mencionamos al principio, en torno a la palabra de Dios. Momentos que a veces nosotros reservamos solamente a la celebración de la Eucaristía cuando venimos al templo, pero qué bueno es que a través de estos espacios, que por las circunstancias aprovechamos de una mejor manera, pues también acercarnos, vivir estos días santos de una mejor manera, en torno a la palabra de Dios, celebrándola también entonces y acogiéndola en nuestro corazón. Y entonces gracias también por la oportunidad que nos permite a nosotros también de acercarnos a la palabra de Dios y como seminaristas también pues vivir esta experiencia en nuestra propia comunidad. Bueno, agradecerles también a ustedes por su amable audiencia, también a nuestro canal, y desearles un resto de día muy feliz en el Señor, con la bendición del Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y los acompañe siempre. Un feliz día para todos.